Cartas a Guinea-Bissau. Carta número 3. Es una de las cartas que el educador brasileño Paulo Freire escribió al comisario de Educación de Guinea-Bissau, Mário Cabral, durante su colaboración con el programa de alfabetización de adultos en ese país africano. En esta carta, Freire reflexiona sobre la relación entre la educación y la política, la importancia de la participación popular, la problemática de la cultura y la identidad nacional, y el papel de los educadores en el proceso de liberación. Freire también comparte sus experiencias, observaciones y sugerencias sobre el método de alfabetización, el contenido programático, la formación de los profesores, la evaluación, la posalfabetización. La carta es un testimonio de la visión pedagógica de Freire, basada en el diálogo, la concientización y la transformación social. En el primer párrafo de la carta nos dice lo siguiente: por otra parte, esta claridad política frente a la realidad y frente a la propia educación, claridad asociada a la permanente vigilancia en el sentido de la preservación de la coherencia entre nuestra práctica y el proyecto de la nueva sociedad, es la que nos hace evitar el riesgo de reducir la organización curricular a un conjunto de procedimientos técnicos de carácter neutro. En este fragmento, lo que Freire expresa es la necesidad de que los educadores tengan una visión crítica y comprometida con el cambio social, y que actúen de acuerdo con los principios y valores que defienden. Freire también advierte sobre los riesgos de la burocratización, la alienación, que es la limitación o condicionamiento de la personalidad, y la desmovilización, que es aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades, que pueden afectar a los procesos educativos. En el párrafo número 2 nos habla la organización del contenido programático de la educación. Lo mismo, si trata de la primaria, secundaria y universitaria, de que se dé en el nivel de una campaña de alfabetización de adultos, es un acto eminentemente político. Como es política, la actitud que asumimos en la elección de las propias técnicas y de los métodos para concretar aquella tarea. Aquí Freire critica la idea de que la educación pueda ser neutra o apolítica y afirma que tanto el contenido como la metodología de la enseñanza reflejan una posición ideológica y una intención transformadora. Freire propone una educación que sea consciente de su dimensión política y que contribuya a la liberación de los oprimidos. El carácter político de tal quehacer existe independientemente de que tengamos conciencia de él o no. El saber cómo delimitar el qué conocer no puede estar separado del para qué conocer, ni de las demás implicaciones de este acto, a las que ya me he referido. No hay, por eso mismo, especialistas neutros, propietarios de técnicas también neutras, en el campo de la organización curricular, ni en ningún otro campo. No hay metodologistas neutros para enseñar como enseñar neutramente historia o geografía, lengua nacional o matemáticas. En este párrafo, Freire insiste en la imposibilidad de separar el conocimiento de la realidad social y de los fines educativos. Freire rechaza la idea de que existan expertos o métodos neutrales que puedan aplicarse a cualquier contexto o contenido y defiende una educación que sea crítica, dialógica y liberadora. Al continuar con la carta, Freire nos dice: en este sentido, la delimitación del qué conocer para la organización del contenido programático de la educación en una sociedad que, recién salida de su dependencia colonial, con todo lo que esto significa, se halla revolucionariamente empeñada en la lucha por su reconstrucción. Es una tarea de las más importantes. En este párrafo, Freire destaca la relevancia de definir el contenido educativo en función de las necesidades, los intereses y los objetivos de una sociedad que busca su emancipación y su desarrollo. Freire plantea que la educación no puede ser ajena al contexto histórico, social y político en el que se realiza, y que debe contribuir a la formación de ciudadanos críticos, participativos y solidarios. Freire nos dice: la delimitación del qué conocer no se agota, sin embargo, en la sustitución de cierto tipo de contenido programático por otro que corresponda más de cerca a los objetivos de la sociedad en reconstrucción.
aun cuando reconozco que este esfuerzo es a veces, durante cierto tiempo, el único posible, es fundamental insistir en que no basta mudar el contenido programático si por otra parte se sigue manteniendo la práctica anterior o más o menos renovada en alguno de sus aspectos, el método de conocer en ella experimentando y el sentido elitista que la informa. Aquí Freire argumenta que no es suficiente cambiar el contenido educativo, sino que también es necesario cambiar la forma de enseñar y de aprender, así como la concepción de la educación como un instrumento de dominación o de liberación. Freire propone una educación que sea dialógica, problematizadora y emancipadora, que respete la cultura y la realidad de los educandos y que promueva su participación activa y crítica en la construcción de su propio conocimiento.